Libro, Escatología, Final de los Tiempos. Autor, José Grau. Lección 19. El reino en la historia. El león actual. El reino de Dios no significa el final de la historia. Tampoco representa un abandono de las realidades presentes para ocuparse únicamente en las cosas últimas de la escatología. Ello equivaldría a una deserción de nuestro compromiso cristiano en el aquí y ahora en los que se inserta el acontecer del reino. En efecto, el reino de Dios ha entrado en la historia y ha irrumpido en la creación. Dios es soberano en ambos aspectos, la creación y la historia. Tanto el espacio como el tiempo le pertenecen. Ya hemos señalado que la soberanía de Dios sobre la creación, y sobre el devenir histórico constituye una de las manifestaciones del gobierno de Dios en el universo, y en el Antiguo Testamento se equipara esto al reino del Señor. Es una manera de ejercer su realeza. Pero la creación fue sujeta a vanidad, y la historia es el tiempo en que se realiza la rebelión y el pecado del ser humano. El hecho de que Cristo haya establecido el reino e intervenga constantemente con el fin de darle una mayor manifestación y efectividad debe significar para la Iglesia tomar conciencia de sus deberes respecto a las esferas de la creación, y a la marcha general del mundo y de la historia. La expansión del reino en medio de los obstáculos. Las parábolas del sembrador y de la cizaña continúan siendo de vital importancia para el recto entendimiento del modo como el reino de Dios ha irrumpido en el mundo. Allí se nos advierte contra la tentación de querer arrancar la cizaña antes de tiempo para proteger al trigo. Solemne aviso contra toda clase de sectarismos y de falsos perfeccionismos angelicales. Es, además, una advertencia para cuantos construyen una teología o un sistema de vida cristiana que no toma en cuenta suficientemente la realidad del reino. Dice Ridderbos. Comienzo de cita. Habiendo entrado el reino de Dios en el mundo, hemos de confesar que este mundo se halla lleno del poder redentor de Dios. Fin de cita. ¿Cómo y en qué sentido? Por una serie de factores nuevos que precisamente el reino, o, mejor dicho, el Rey, ha introducido entre nosotros, la continua acción del Espíritu Santo, la presencia de la Iglesia, el dinamismo de la providencia, etc. La cruz de Cristo fue plantada en esta tierra nuestra, no en alguna otra parte, y Cristo fue levantado aquí y resucitó de una tumba terrena. El poder del reino se ha manifestado de modo efectivo en nuestra historia, y es este poder real y efectivo lo que constituye la temática de las parábolas del grano de mostaza y de la levadura. La primera tiene que ver con el poder expansivo del reino. El grano es muy pequeño al principio, pero luego crece y se hace árbol grande. Da cobijo a las aves y las personas buscan su sombra. El reino no se mantiene alejado del mundo, sino que lo busca para redimirlo o, al menos, iluminarlo. Busca a todas las gentes hasta lo último de la tierra. Sin embargo, el reino es también como la levadura, que penetra el todo y trata de condicionar el conjunto. Esto tiene que ver con su intensidad, penetra todos los campos de la vida, se introduce en todas las estructuras. Ahora bien, la historia de esta penetración tiene sus momentos altos y sus momentos bajos, y también puede comprobarse cómo en unas culturas ha penetrado más, y en otras apenas si ha llegado a dejar sentir su anuncio verbal. En unas esferas ha producido más impacto que en otras y, como siempre ocurre cuando se proclama el Evangelio, unas personas le han dado mayor acogida que otras. Esto vale en el plano individual y en el colectivo, en la vida de los individuos y en la de los pueblos. No es este el lugar para hacer historia, y aportar ejemplos de todo lo que ha hecho el reino al dejar sentir su influencia. Digamos solamente que la ciencia moderna, y su escuela, la tecnología, sería inconcebible sin la irrupción de la comunidad cristiana en el mundo, portadora del mensaje y de la presencia del reino. Digamos asimismo que conceptos como democracia y libertad fueron transformados desde su origen griego hasta pasar al sentido que en la actualidad les concedemos. Derechos del ser humano, justicia social, emancipación de la mujer, etc., significan algo de lo mucho que el reino ha venido haciendo posible durante los últimos 20 siglos en el plano secular. Como lo expresa J. H. Yoder. Comienzo de cita. Eso es lo nuevo, la presencia misma de esta comunidad cristiana, que tiene una manera nueva de actuar con el dinero, el poder y las distinciones sociales. La misma presencia de esta comunidad es el cambio. Una civilización que tiene en su seno una comunidad así es una sociedad cambiada, aunque no lo sienta o no se dé cuenta de ello. Es la presencia de una alternativa. Aun en contextos de otras ideologías se reconoce que el elemento más básico en el cambio social es la presencia de una nueva conciencia, la capacidad de pensar una nueva alternativa. La presencia del pueblo de Jesús dentro de la sociedad palestinense, y enseguida dentro del Imperio Romano, es en sí misma una nueva situación social, y es la contestación más profunda, a largo plazo y más eficaz, a la preocupación por el cambio social rápido y básico, cambio con caracterización social. Fin de cita.
De ahí que el escatologismo, es decir, la escatología convertida en un ismo obsesivo, sea tan antibíblico como el concepto inmanente del reino, que lo convierte en una mera realidad presente, tomando prestadas las categorías de la filosofía de la inmanencia. Dicho escatologismo no aprecia el poder de la resurrección aquí y ahora, ni tiene en cuenta la acción del Señor a la diestra del Padre por medio de su palabra y de su Espíritu. Olvida el hecho de que el campo donde hay que echar la semilla es el mundo. Por esta razón, Cristo es la única esperanza del mundo, concretamente, de este mundo, la tensión de la esperanza. Ahora bien, esta presencia del reino en medio de nosotros se halla asimismo condicionada por el futuro. Más aún, la presencia del reino se hace sentir con intensidad y eficacia solo en la medida en que es impulsada y gobernada por la esperanza futura. Aquí es donde la fe cristiana, la teología bíblica también, tiene que librar una batalla a vida o muerte en contra de la secularización, en contra de la humanización, en sentido de banalización, del reino de Dios. Tanto la secularización radical, puesta de moda por recientes escuelas pseudoteológicas, como el pretendido humanismo liberal, son antibíblicos y anticristianos, ya que consideran a la creación, y a la naturaleza como entidades independientes y, por tanto, autosuficientes frente a Dios y su reino. Sartre llega a decir que, entre comillas, si Dios existiera, habría que matarlo igualmente, en aras de la libertad del ser humano. Hamilton, Althusser y otros teólogos radicales escriben en el mismo sentido. Según esta concepción, la ley de la naturaleza, el orden del mundo y del universo son algo cerrado e inamovible, del que el ser humano mismo forma parte, y está sujeto a él en su existir natural, siendo todo ello independiente de Dios y estando fuera totalmente de su control. Con esta concepción del reino, la resurrección es una mera idea simbólica, la manera mitológica de expresar una realidad no concreta ni encarnada, sino abstracta y espiritual. En estas escuelas de pensamiento, el futuro del reino de Cristo se ha volatilizado. En dichas esferas, Cristo ya no es por más tiempo la esperanza del mundo futuro y el modelador del nuevo ser humano, ya no es aquel que renovará la creación, y hará suscitar de la muerte la vida. La primera cita bíblica es Romanos 10:2, y otras. Jesucristo explicó que la Iglesia ha de vivir por la palabra, por eso, cuando se recomienda consultar pasajes adicionales, se dice, véase y otras. Concepto evangélico del reino de Dios. En contraste con el concepto existencialista, tenemos el concepto impresionante, grandioso, que los evangelios nos ofrecen del reino de Dios. Dios es el Señor de toda la creación. Su reino viene en, y por medio de, Jesucristo. Como Señor y soberano, Cristo no se halla indefenso ni impotente dentro de este circuito cerrado en que los secularistas, y los humanistas existencialistas pretenden haber explicado el mundo. ¿Queremos una prueba del poder de Dios en el universo? Ahí está el hecho inconcluso, Cristo resucita de entre los muertos, y es hecho primicias de las personas salvadas. Ahí radica la explicación de que Cristo sea la esperanza, la única esperanza, del mundo. El reino que inauguró Jesús de Nazaret es el mismo reino que ha de venir y que viene ya. Aquel hecho salvífico central no fue más que el anuncio, la primera proclamación de lo que, en el definitivo, entre comillas, día del Señor, hallará perfecto y cabal cumplimiento. La Iglesia vive, insistimos, en el ínterin, entre las dos grandes épocas de la manifestación de su Salvador y Señor. La resurrección de Jesús arroja luz tanto al pasado como al futuro, es la prueba de lo que ha ocurrido ya, y la garantía de lo que acontecerá en el futuro. Aquí tenemos el sentido profundo de la alternancia que encontramos en los Evangelios, y en el resto del Nuevo Testamento entre los tiempos presente y futuro.